Ahí está. Ramón, te tienes que quitar el mute para arrancar con el canto. Ahí estás. Ya, ok. A lo mejor se lo saben, por favor lo cantan allá en sus casas. Señor, sabes bien que yo tengo guardado en mi interior todo aquello que me atuve, que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado tantas cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, yo bendigo el corazón. No puedo ya seguir. Por eso ven, Señor Jesús, yo bendigo el corazón. Señor, sabes bien que yo tengo guardado en mi interior aquello que me atuve, que no puedo olvidar, aquello que me dejan caminar. Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado tantas cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que te pide tu amor, con un grito que te pide tu amor. Hola, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a todos los hermanos de la comunidad San Pablo y a todos los que nos acompañan hoy fuera, así que muchas gracias por venir, en especial al profesor Gabriel de Gracia, que es nuestro expositor de la noche. El profesor nos dio varias materias el año pasado en un diplomado de la arquidiócesis, así que disfrutamos mucho sus clases y esperamos también que disfruten mucho hoy el tema que nos tiene, que es la santidad. Así que primero nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía
sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Vamos con la lectura del Evangelio. Del Evangelio según San Juan. Mi mandamiento es este: ámense unos con otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les diré servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les digo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Palabra del Señor. Sorry, me faltaron 2 versículos. Ustedes no me escogieron a mí. Soy yo quien los escogí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y produzcan fruto, y ese fruto permanezca. Y quiero que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Yo les ordeno esto, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya lo escuchamos, profesor. Buenas noches y bienvenida. Ok, buenas noches. Primero, confirmar si se escucha bien. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí, lo escuchamos. Bueno, ante todo, bueno, presentarme con los que no me conocen. Mi nombre es Gabriel de Gracia y trabajo para algunos cursos, como ya habían presentado antes, de la arquidiócesis. Eso no significa que yo sea lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Entonces, sencillamente soy un laico más que en un tiempo fue religioso. Tuve unos estudios con los agustinos, soy ex agustino, y entonces a partir de allí, pues cuando me retiré del monasterio, pues no me aparté del todo del área religiosa, sino que continué dando clases en el área de la teología y la pedagogía. Así que eso para que conozca un poquito nada más de mí. El tema que yo les propuse para el día de hoy es la santidad. La santidad, ¿por qué? ¿Por qué hablar de santidad habiendo tantos temas? Porque sencillamente es lo que nos corresponde, especialmente en este tiempo de pandemia. ¿Qué es lo que nos urge a la iglesia durante este tiempo? Ser santos. Y así lo ha demostrado, lo decía en la tarde, en la misa de la tarde, Monseñor Ulloa. ¿Qué hace la iglesia? Pues la iglesia hace lo que siempre ha hecho: ayudar a los pobres, a los necesitados, a compartir lo que ella es con los demás. Eso es santidad. Entonces me gustaría que en este tema vayamos partiendo desde la lectura del Evangelio de hoy. En primera instancia, el Evangelio nos propone, nos dice o nos invita, Jesús nos invita a permanecer unidos a Él. Esa es la primera palabra que vamos a utilizar en esta pequeña charla: permanecer. El evangelista Juan, para tener unos datos, el evangelista Juan utiliza, fíjense, unas 118 veces la palabra permanecer o la expresión permanecer.
Y esto lo hace para subrayar en sus discípulos, en los discípulos, la responsabilidad, la voluntad, la decisión de seguirlo. Es decir, cada vez que el evangelista Juan insiste en la palabra permanecer, está insistiéndole a los discípulos, a sus comunidades y también a nuestras comunidades, al hombre de hoy, al discípulo de hoy, a seguir siendo fiel a la palabra del Señor. Esto quiere decir, para que lo entendamos mejor, que en el orden natural, ninguna rama, por ejemplo, ninguna rama decide por su propia cuenta permanecer unida al tronco. Una rama jamás no tiene voluntad propia, no decide. No decide cuánto tiempo quiere demorar. Sencillamente cuando ya no puede más, se cae. Eso en el orden natural. En el orden espiritual o místico, el cristiano decide por su propia cuenta, decide con libertad estar unido al tronco o no. Cuando decidimos seguir a Jesús, no hemos de pensar de que seremos fieles a Él por obra de arte, sino que ese seguimiento exige una tarea diaria, exige vigilancia, y de ahí que Jesús constantemente en los evangelios esté exhortando a la vigilancia, exige que pertenezcamos a Él por el amor. Aquello que nos ayudará a permanecer en Él es el amor. Ok. Cuando buscamos, cuando nos dirigimos, por ejemplo, a buscar los libros de exégesis, la raíz etimológica de las cosas, en este caso, la raíz etimológica de la palabra santidad, vemos que en hebreo, que se dice kodesh, o en el griego, que se dice josiotes, denota cierta demostración o cierta acción de separar o separarse para Dios y todo lo que tenga alguna relación con esa divinidad. Cada vez que se habla de santidad, etimológicamente hablando, está denotando una separación, separarse para Dios. De ahí que decimos que los consagrados, nos consagramos a Dios, y en esa consagración ya entendemos una medida de santidad. Con estos datos podemos interpretar que la llamada de Jesús de permanecer unidos a Él es en el fondo una llamada a vivir la santidad, a separarnos para Él, para permanecer en Él. Por ello, esta llamada a permanecer tiene sus resonancias, por ejemplo, en el libro del Levítico, que habla mucho sobre la pureza y sobre la santidad, especialmente en el capítulo 11, en el versículo 44, donde nos dice, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy su Dios, por lo tanto, conságrense, sean santos, porque yo soy santo. Dios nos ofrece su vida divina, pero siempre junto a Él, jamás lejos de Él. Dios quiere ofrecernos su santidad, y esa santidad será únicamente unidos a Él. Jamás lejos de Él. Jamás Dios podrá hacer santo a quien permanezca lejos de Él. Solo cuando entendamos esto podemos repetir con San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 38-39, dice San Pablo a los Romanos, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni cualquier otra cosa, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios. Es decir, San Pablo entiende con claridad que la santidad no es otra cosa que permanecer unido a Dios.
Para que nos hagamos una mayor idea, les invito a pensar en el sol. ¿Qué es el sol? El sol decimos que es una fuente inagotable de energía, ¿no? Una fuente de energía. Es una energía que da vida a todo lo que se vea iluminado por él. Sin embargo, debemos detallar de que cuando nos acercamos, entre más cercanía al sol haya, mayor peligro podemos pasar. No quiere decir esto que Dios sea peligroso. Lo que quiere decir es que, metafóricamente hablando, es imposible acercarse plenamente a Dios, por decirlo así. Así como nosotros no podemos acercarnos al sol, así tampoco espiritualmente podemos acercarnos a Dios. Podemos participar de su luz, pero no podemos llegar al meollo de Dios, al núcleo de Dios, a lo que Dios es en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es totalmente puro, totalmente santo. Es por esta razón que en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, ¿verdad? Existía la mentalidad de que Dios existía muy fuera de nosotros, totalmente fuera de nosotros, alejado de nuestra realidad. Y lo único que nos quedaba a nosotros era participar de esa santidad de Dios, gratificarnos en esa santidad mediante la adoración, la alabanza, pero no podía haber una identificación personal de nosotros o un acceso a esa santidad de Dios. Esa santidad de Dios estaba allí para ser adorada, para ser alabada, pero no era una santidad que podía ser, que se podía identificar plenamente con nosotros, hasta después que ya obviamente llega a Cristo. A entrar en la historia. Con esto que decimos, espero no estar enredando, pues no es lo mismo estar como desde aquí, ¿verdad? Que en un salón de clases. Con esto queremos decir que la santidad es ante todo una cualidad de Dios. La santidad es ante todo y sobre todas las cosas una cualidad divina. Algo que le pertenece totalmente a Dios. Él es santo, o dicho de otra manera, Él es la santidad. La santidad es Dios mismo. La santidad es Dios mismo. La santidad por eso se relaciona con la perfección, con la pureza. Cuando decimos que Dios es santo, decimos que Dios es puro, que Dios es perfecto, que Dios lo baña todo, es omnipresente. A eso nos referimos cuando decimos que Dios es santo. Y Dios mismo es la santidad. Por eso es un error pensar que podemos hacernos santos. Y quiero hacerme entender para no dar malas interpretaciones. Nosotros no podemos hacernos santos. Nosotros no nos hacemos santos. Yo no digo, voy a ser santo porque sí. ¿Ya? Yo no decido ser santo y ya, ¿no? Como así como quien decide ser de un día para otro, pues yo quiero ser abogado, tener una profesión, no es algo que yo puedo tener, en otras palabras, por propio mérito, sino es un don que Dios me regala. La santidad al ser Dios mismo, si nosotros no podemos decir yo voy a ser santo porque sí, porque la santidad es Dios y porque sencillamente para llegar a ser santos, lo único que tenemos que hacer es dejarnos bañar por Dios o transformar por Dios, de tal manera que podamos decir con San Pablo, no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí. Hay una plena identificación con Cristo. Solamente Él nos puede hacer santos. Nosotros
en la pastoral nosotros vemos muchas personas y hasta nosotros mismos de repente hemos caído en el error de querer ser santos por mérito propio. Yo recuerdo una anécdota de que cuando era joven yo quería ser santo, más joven pues, yo quería ser santo. Y para eso yo recurría a hacer oración todo el día. Yo me iba a la iglesia, hacía oración por las mañanas, todo el día, que no está mal, ¿ya? No está mal. Pero era como reclamarle o exigirle a Dios que me tenía que dar eso porque sí. Y la santidad no se trata de eso. La santidad no es algo que nosotros podamos arrebatarle a Dios por capricho nuestro, por mérito nuestro. Es Dios quien nos hace santo, la santidad es Dios mismo que quiere morar en nosotros, y esto nos lleva a superar la idea moral de la santidad. La santidad jamás puede identificarse con actos que yo realizo, ¿sí? Los actos que yo puedo hacer muchos actos de bondad con el prójimo, yo puedo hacer mucha oración, pero la santidad no me va a venir a mí porque yo haga todo eso, sino sencillamente porque Dios viene a mi vida, mora en mi vida, transforma mi vida, y de esa manera la santidad de Dios se refleja en mí. ¿Queremos ser santos? Claro que sí. ¿Pero qué puedo hacer entonces? Habría que aclarar, como ya he dicho, que no se trata de lo que podamos hacer. La santidad no es un premio que obtenemos después de largas penitencias, oraciones y actos de piedad. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 13. Y vamos a leerlo. Alguien que tenga por ahí la Biblia, rapidito que nos pueda buscar el capítulo 13, para que ahora veamos ese himno del amor, y en ese himno del amor entendamos lo que significa la santidad. Si alguien la encontró, levanta la mano para poder quitarle el mute a Abigail. Ya le quito el mute para que lo pueda leer. Ahí está. Primera Corintios 13, del 1 al 13, profesor. Sí. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso me sacrificara, pero para gloriarme, sin tener amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo. Lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como un niño.
pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un mal espejo y hay que adivinarlas, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo soy conocido. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, como hemos escuchado, dice San Pablo, y lo tiene bien claro, ¿de qué me sirve tener tantos dones? Tengo el don de lenguas, ¿puedo decir que soy santo por eso? Tengo el don de interpretar lenguas, ¿acaso soy santo por eso? Tengo el poder de sanar, de curar, de transformar con mis predicaciones, yo qué sé. Pero ¿soy santo por eso? San Pablo nos va a decir que todo eso es nada comparado con el amor. ¿Cómo podemos nosotros saber que estamos caminando en la santidad? Cuando nosotros somos capaces de amar. Esa es, para San Pablo, la garantía de la santidad, el amor. Porque la santidad es amar, es identificarse con Dios, que es amor. Cristo mismo nos demuestra el camino de la santidad amando hasta el extremo. Si vemos, Cristo no se complacía en los milagros y en las palabras, sino se complace en el amor. Incluso cuando llega a perdonar a la adúltera, la perdona porque queda impresionado por el inmenso amor o la gran capacidad que tiene para amar. Jesucristo es el Santo de Dios por medio de su encarnación, su vida, su pasión, muerte, sobre todo por su resurrección. Es que nosotros obtenemos los méritos necesarios para participar de los dones divinos y por tanto de la santidad de Dios. Es Él quien nos muestra el verdadero rostro del amor, mostrándonos el camino del acceso al Padre en la cruz. Por el bautismo también hemos sido santificados en el Hijo y por el Espíritu Santo. Nos acercamos pronto a celebrar Pentecostés. Y en esta celebración próxima de Pentecostés, nosotros como creyentes hemos de afianzarnos en el amor, porque es el Espíritu del amor, el Espíritu Santo, el Paráclito, que permite que la Iglesia permanezca unida por el amor a Dios. Para profundizar un poco más en esta perspectiva bíblica sobre la que es la santidad y ya luego pasar a algunas reflexiones finales, veamos algunas lecturas importantes que se las dejo, no las vamos a hacer, solamente las voy a enunciar, pero sí sería bueno que en algún momento la pudiesen hacer ese ejercicio. Tomar la Biblia, por ejemplo, y leer el Éxodo 3. En Éxodo 3 nosotros nos vamos a encontrar con el episodio de Moisés y la zarza ardiente. Moisés quiere estar en la presencia de Dios como nosotros, como yo, como tú, como nuestra comunidad, como la iglesia, quiere estar en la presencia de Dios, pero para estar en esa presencia de Dios, que ya hemos dicho que la podemos análogamente comparar con el sol, para estar en esa presencia es necesario que nosotros seamos despojados de nuestras impurezas. La santidad de Dios es peligrosa. Y explico por qué es peligrosa, o para quién es peligrosa. Es peligrosa para el impuro. Es por eso que Dios, que quiere acercar al hombre a su presencia, le advierte, cuidado, el terreno que pisas es santo, por lo tanto, descálzate. O dicho de otra manera, es como si le dijera, purifícate.
Si quieres estar en mi presencia, purifícate. Y todos esos amores, ya ahí entraríamos en la psicología de Moisés, todos esos amores se van purificando por un nuevo amor. Deja atrás los amores de Egipto, los amores personales, para entrar en una purificación en donde Dios es el centro de toda su existencia. Entonces, en ese sentido digo que la santidad de Dios es peligrosa para el impuro, porque el impuro en su presencia queda aniquilado. Y eso lo vemos en todo el libro de Levítico. De repente no nos vamos a leer el libro entero de Levítico, pero sí los invito a ver el Levítico y veamos cómo aparece el templo en el Levítico. En el Levítico vemos que en el templo, en el centro del templo, habitaba el Santo Santorum, ¿ya? El Santo de los Santos, el Arca de la Alianza. Y allí solamente podían acceder personas elegidas, purificadas ritualmente. Había que tener un protocolo para entrar en esa presencia santa de Dios. De lo contrario, vemos de que muchos que intentaron entrar a la presencia santa de Dios en el templo caían como muertos, dice el libro de Levítico. Por eso vuelvo, repito, la santidad de Dios es peligrosa, peligrosa para el impuro, para aquel que no se prepara para estar en su presencia. Más adelante vemos dos profetas que son sumamente importantes para entender la santidad divina. El primero de ellos es el profeta Isaías. Cuando nosotros leemos en el en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo del 1 al 13, nosotros vemos que el profeta es llevado ante la presencia de Dios y delante de él se presenta un querubín y que le presenta un carbón encendido, lo acerca a su boca. Es interesante la psicología del profeta que tiene miedo, siente que se va a morir, que va a ser destruido porque está ante Dios. Y ya le digo, es como el sol. Si nosotros nos acercamos mucho al sol, pues nosotros no estamos acrisolados, no estamos preparados para estar de cara a cara frente al sol. La luz de ese sol nos va, la fuerza, la energía de ese sol nos va a destruir de la misma manera que si nosotros no nos hemos preparado místicamente para entrar en esa presencia, seremos aniquilados. Es por eso que es tan importante en esta escena de la vocación del profeta, ese episodio en donde Dios a través del querubín purifica las palabras y purifica todo lo que es la persona del profeta. Es purificado para unirse a él. Y es por eso que en todo el tema de la purificación es tan importante en todo el Antiguo Testamento y hasta nuestros días en la religión judía, y también persiste esa forma de pureza en la iglesia. Pero entramos en más detalle en otra ocasión. Luego está este otro profeta, el profeta Ezequiel, en el capítulo 47, nos podemos detener en ese capítulo 47 de Ezequiel, en donde Ezequiel ve que del templo comienzan a fluir arroyos de agua, y esos arroyos van formándose en cada vez más grandes y van bañando al pueblo de Dios. Esa visión del profeta es paradójica. Paradójica porque hasta el momento en todos los profetas, en el libro de Levítico, en el Antiguo en el libro del Éxodo, siempre vemos de que hay un protocolo de purificación para entrar a la santidad de Dios. Vemos al hombre entrando en la dinámica de Dios. Sin embargo, en esta visión del profeta Ezequiel, vemos que del lugar santo, del templo, salen las bendiciones de Dios, sale la santidad de Dios. Y esto se comprende evidentemente a la luz de Cristo. Cristo
es aquel que sale, ¿no? Es el templo de Dios, es aquel que sale de Dios mismo para acercarse y santificar al hombre. Oye, no sé si quedé como solo, quedé hablando solo. ¿Ok? Entonces, Sí, lo estamos escuchando. sí, Sí, estamos atentos. es como que ven un monólogo ahí. Entonces, en ese sentido, vemos que es interesante la dinámica. Hasta el momento en todo el Antiguo Testamento es el hombre que ha intentado purificarse para entrar en la presencia de Dios, pero llega un momento majestuoso en donde es en el Nuevo Testamento con el nacimiento del Mesías, con Cristo, con toda su vida, obra, pasión, muerte, resurrección, que es Cristo quien entonces le da al hombre la capacidad de purificarse o purifica a la humanidad en su propio cuerpo para que la humanidad entera sea capaz de participar de esa santidad divina. Es Cristo entonces, y por Cristo es que somos santos. Y es por eso que es tan importante, ya sacramentalmente hablando, tratar de que esa vida divina que se nos transmite a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, esa santidad que Dios deja fluir desde su centro por medio de Cristo a la humanidad, es una riqueza que nosotros no podemos pasar de balde. ¿Queremos ser santos? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos decir que entre comillas nada. Nada. Nada en el sentido de que moralmente nosotros no vamos a realizar actos que puedan arrebatarle de Dios su santidad y nosotros apropiarnos de su santidad, sino sencillamente nosotros recibir ese regalo, recibir ese don, recibir ese nombre de Jesús en nuestra vida, recibir esa enseñanza, ese ejemplo de amor, y mediante ese ejemplo nosotros ya nos estamos santificando. ¿Cómo vivir esto en medio de la pandemia? Les decía al inicio de que ahora más que nunca nosotros en medio de esta pandemia tenemos que ser signos de santidad. Cristo nos ha enseñado la generosidad, el perdón, el diálogo, la apertura. Y el Papa Francisco hoy, y lo hacía eco también Monseñor Ulloa, hablaban de esa religiosidad rígida, ¿no? De esa falta de espiritualidad. Nosotros no podemos ser pesimistas en medio de esta pandemia, sino más bien optimistas y ver un oasis allí donde todo el mundo ve un arenero. Ser capaces de que cada momento que pasa, pues es un don de Dios. Y ya lo decía Santa Teresita de Jesús, es en los pequeños detalles del día a día en que nosotros nos vamos haciendo grandes. El amor es precisamente eso. Es la capacidad de ver en las cosas diarias y aparentemente insignificantes toda la grandeza y el esplendor de Dios. Bueno, hago un alto para ver, yo creo que me extendí, me habían dicho ya son casi las 9. Pecado. Entonces, no sé, vamos a dejarlo hasta ahí. Coméntenme con qué no están de acuerdo. ¿Con qué están de acuerdo? Usted puede seguir hablando, no se limite. O añadir algo más. No sé. ¿Alguien quiere decir algo? ¿En qué no están de acuerdo? Pregunta el profesor. Parece que es válido no estar de acuerdo. ¿Alguien quiere decir algo? Levanta la mano para poderles quitar el mute. Ajá, ve un tocayo, el tocayo. Gabriel, ajá. Yo no sé si esperan a que Ito ya va a hablar. Ito, cada vez que abren el micrófono,
Eso no se vale, alguien más tiene que hacerlo también, así se evitan que yo lo haga. Primero que nada, permítanme felicitarlo, profesor, tiene un nombre muy bonito. No, acerca de eso de la purificación, hace un par de años acá, yo vivo en Miami, yo vivo en Estados Unidos, sonó mucho la noticia, hace unos 8 o 10 años tal vez, poquito más, poquito menos, del arzobispo de la arquidiócesis de Nueva York. No sé cuál es la que le toca, si la que mismo está en Nueva York, la de Filadelfia, no sé, pero un arzobispo le dijo públicamente al último senador de los Kennedy que quedaban, le dijo, por favor, senador, el domingo no se pare a comulgar porque no le voy a dar la comunión. Imagínense el peso de esa declaración y de esa advertencia. Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, y creó mucha controversia. Pero él le decía, usted no puede estar aprobando leyes abortistas durante la semana y después venir a comulgar como si nada estuviera pasando. Y ya le digo, les digo, perdón, porque hablo con todos, se formó una controversia muy grande con todo eso. Y un comentarista en la radio dijo un comentario que quedó grabado, ¿no? Por lo menos para mí. Dijo, Monseñor le está haciendo un favor al senador, le está evitando un mal. O sea, lo está llamando así, lo está poniendo en cintura definitivamente, le está jalando las orejas y más públicamente, que eso obviamente molesta, pero le está cuidando el alma. La misma carta de los Corintios dice, el que come indignamente el cuerpo de Cristo come su propia condenación, y creo que va por donde lo que usted decía de acercarse a Dios de manera impura, es la perdición de nosotros. Hace un par de años también acá, y digo un par porque después de un rato ya los dejé de contar, muchos estudiantes fallaron al final del año, se hace un examen, FCAT creo que le llaman, y la tasa de los que se quedaron fue muy alta. Y se discutía entonces en las autoridades escolares bajar los estándares, no darle materia tan dura a los muchachos. Sin embargo, de experiencia personal, en casas de amistades y familia que visito, yo tengo 17 años, casi, no más, casi 18, 19 años con mi esposa, de conocerla me refiero, con noviazgo y todo. Y jamás veía a esos muchachos haciendo tareas. Visitaba las casas días de semana o fines de semana y no los veía haciendo tareas. Me estoy alargando un poquito y no me estoy alejando, ya voy a aterrizar. Y los padres decían, sí, a esos niños les exigen demasiado, hay que bajar los estándares, pero nunca se veían haciendo tareas. Entonces, les querían quitar la carga de la formación académica en vez de exigirles un poquito más en la formación. Y yo lo comparo con el juego ese de Limbo, que no sé si saben cuál es el que está la vara horizontal y uno le pasa por debajo. Entre más baja esté la vara, mayor dificultad nos ofrece y más mérito tiene el que la pasa. Entonces, la sociedad quiere hacer eso con nosotros también. En vez de ponernos la varita a la medida del amor cristiano, que el amor cristiano nos exige, quieren levantarnos esa vara y que pasemos caminando y a veces hasta corriendo por debajo. Entonces, mi comentario, que no nos dejemos engañar por las cosas que la sociedad propone, que abracemos la enseñanza de la iglesia, que es la enseñanza de Dios, y apretemos las tuercas, apretemos las tuercas. Hay una charla en YouTube, hay varias, y quisiera sugerírselas. Hay una charla en YouTube de Monseñor Willy Peña, un obispo puertorriqueño. Se llama Crisis de Fe en la Iglesia Católica. Y él dice, hágase un examen, hermano. Hágase un examen y trátese duro.
sea duro con usted mismo, o sea, no se pase la mano. Eso contrasta un poquito a primera vista, ¿no? Con lo que usted dice, con lo que usted decía, de que no tenemos que hacer nada. Yo no quiero contradecir, no es mi intención contradecir, pero la sociedad nos invita a olvidarnos de las reglas, mientras que Dios nos llama al amor, ¿no? A cumplirla en el amor. Cuidado con comulgar sin estar en gracia. Ahora, no quiero desanimar a nadie. Ah, no, yo no soy puro y por eso no voy a comulgar. Quiero dejarlos entonces con la frase de Sor Faustina. Creo que fue Sor Faustina la que el Señor le dijo, el mismo Señor le dijo, Faustina, sí me dolió aquello que hiciste por lo que no te acercaste a comulgar, pero me dolió aún mucho más que no te hayas acercado a comulgar. Entonces, busquemos el encuentro, pero en la debida circunstancia que el Señor mismo nos propone. Gracias. Bien, gracias. Mire, ahí de los santos, me gusta mucho Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, o la psicología de Santa Teresa de Jesús, es una mujer que tiene miedo. En su camino de santidad, una mujer que vive con temor y temblor. Tiene miedo, porque ella, entre más se va dejando abrazar por el amor de Dios, entre más se va dejando invadir por esa presencia, más se siente aterrorizada, ¿no? Siente que es la santidad de Dios es exigente. Hay una película que yo creo que seguramente algunos han visto, que se llama Teresa, Cuerpo de Cristo. Entonces, en un momento ella llega y dice, cuando le preguntan, pues, ¿en qué te has convertido? Y ella dice, pues yo tengo miedo de mí misma, ¿no? Una le dice, te tengo miedo, y entonces ella dice, yo misma me tengo miedo. Y es que cuando nosotros nos dejamos invadir por esa presencia de Dios, nosotros vamos dejando de ser, nos vamos despojando de nosotros mismos, nos vamos transformando, así como esa oruga se va transformando para ser luego una mariposa. De la misma manera, el alma que se deja invadir por Dios llega a ser totalmente transfigurada. Ese por un lado. El acercarse a la santidad de Dios puede ser un poco desconcertante. Sin embargo, no nos podemos dar por vencidos o decir, bueno, que eso es algo inaccesible. Dios es alguien tan puro, alguien que nosotros no podemos llegar. Y ahí entonces aparece la historia de Santa Teresita del Niño Jesús, que también conocen. Santa Teresita del Niño Jesús se queda mirando el gran ejemplo de tantos santos y entonces dice, si me comparo con ellos, yo soy como una hormiga frente a una gran montaña, mientras ellos son como unos grandes escaladores. Son heroicos en sus virtudes. ¿Yo qué puedo hacer para ser santa? Entonces vemos que ella escoge, dice ella, el caminito de la sencillez. Y es que esa es la puerta de la santidad, la humildad. Sencillamente reconocer de que nosotros no podemos hacer nada sin Él. Y si Él nos lo permite. Es por eso que el ejercicio de la santidad es constantemente un ejercicio de humildad. Es un ejercicio de reconocer nuestra propia miseria y dejar nuestra miseria y nuestro pecado en sus manos. Eso es, hay muchísimo, la verdad. Esta es una tela que nosotros aquí estamos haciendo solamente un bosquejo bíblico, pero que realmente merece horas y horas de reflexión. Pero la santidad, en definitiva, no nos debe dar miedo. La santidad es algo sumamente sencillo, ¿sí? Hay una pregunta en el chat de Tatiana. Hola, sobre lo peligroso de la santidad. ¿Puede explicar un poco más esa parte? La santidad, lo decía como
en sí lo proponía con el ejemplo analógico del sol. ¿Recuerdan? El sol es algo intenso, algo puro, algo que quema. O sea, imagínate llegar cara a cara frente al sol. Quedamos totalmente consumidos por el sol. ¿Ya? Y eso es precisamente lo que pasa con el impuro. En el Antiguo Testamento vemos de que quién es destruido por Dios, quiénes son aniquilados en el Antiguo Testamento por Dios, los impuros. Pero hay que comprender esta impureza no solamente en un sentido moral, no solamente hablamos de impureza en un sentido moral, sino en un sentido espiritual. Es decir, ¿quiénes eran los impuros realmente en el Antiguo Testamento? No eran los que moralmente estaban mal, por decirlo así, sino más bien son aquellos que no reconocían a Dios como el verdadero, ¿no? Como el verdadero ser. Vemos que Dios combate principalmente en el Antiguo Testamento contra los paganos, sí, principalmente los paganos, aunque esto puede dar pie a otras reflexiones. Pero en ese sentido, la santidad es, entre comillas, peligrosa. ¿Sí? Peligrosa. Ahorita estaba pensando un ejemplo que podemos utilizar con los niños de catequesis. ¿Cómo explicarles qué es la santidad en este tiempo de pandemia a los niños? Pues con el virus. ¿El virus qué pretende ser o qué representa? Pues sencillamente eso es el pecado, ¿no? El pecado es la impureza. ¿Ya? Y entonces nosotros que tenemos que estar en una constante pureza. ¿Y qué significa lavarse las manos y todo eso? ¿Y qué significa eso? Es salud, ¿ya? Estar saludables. ¿Y qué es espiritualmente la salud o la salvación? Sencillamente dejarse abrazar por el amor de Dios. Entonces, nosotros somos o estamos purificados en la medida en que nosotros vivimos la salvación o vivimos el don de la salvación en nuestra vida. Nosotros hemos sido purificados, decimos, por la sangre de Cristo. Ahí alguien, no sé qué era la pregunta que subió. Dice, la santidad tiene que ver también con el abandono en el sentido de dejar que Dios nos vaya corrigiendo y tallando a lo que quiere que seamos a través de Él. La santidad tiene que ver también con el abandono en el sentido de dejar que Dios nos vaya corrigiendo, tallando a lo que quiere que seamos a través de Él. Pues no sé qué más puedo explicar de eso. Yo diría que ver el ejemplo de los santos, el ejemplo de los santos demuestra de un total abandono, y el de mismo Cristo es un total abandono, un anonadamiento, o dicho de otra manera, la humildad, anonadamiento. Eso es dejarse sencillamente invadir por Dios. En la mañana leía, no sé, no recuerdo bien si era hoy o fue en la semana, de que el primer obstáculo para ser santo es un impedimento psicológico. Y a mí me asombraba porque, o sea, ¿cuál es ese impedimento psicológico para ser santos? Al menos entre los creyentes todos queremos ser santos. Y entonces, en la lectura proponía el querer que todos, el reconocimiento, querer que nos reconozcan todos. Si el esposo hace la comida y entonces la mujer no se lo reconoce, entonces ya ahí hay un impedimento, ¿no? Nos buscamos que nos reconozcan eso. Mira, yo hice esto, yo hice la comida. De la misma manera de cara a Dios. Mira, Dios, yo me estoy portando bien. Mira, Dios, tú me tienes que dar porque yo estoy haciendo esto. Cuando no debe ser.
cuando sencillamente, como dice el mismo Cristo en el Evangelio, nosotros somos siervos inútiles y tenemos que hacer las cosas sencillamente porque nos toca, porque nos corresponde. Ahora perdí el chat, no sé dónde quedó. Aquí. Ahí está. Ajá. Entonces, en ese sentido, dejarnos abandonar en las manos de Dios, sencillamente es vivir la humildad, anonadarnos al ejemplo de Cristo. Ese es el paso para la humildad. Yo Ahorita tengo me una vienen pregunta. muchos cuentos de los santos. A mí me gustaba leer mucha historia de los santos, y así que me vienen como muchas ideas, pero no me quiero extender, porque si no aquí hacemos como una vigilia. Sí. Profesor, yo tengo una pregunta. Construyendo sobre la analogía del sol, o sea, si la santidad es el sol, que en este caso es Dios, o sea, Ajá. ni aunque yo tenga el Apolo 30 me voy a acercar, o sea, ni aunque me ponga el equipaje más sofisticado me voy a poder acercar, porque no depende de mí, ni de todas las cosas que yo me quiera agregar, ni de toda la ropa que yo me quiera poner. Entonces, llevándolo a otra analogía, significaría que la santidad, la única forma de que yo pueda experimentar la santidad es que yo sea un espejo de Dios. Ujú. Correcto. Vamos a ponerle Entonces, simple ahí. Muy bien. entonces no es que estoy tratando de entenderle en mi cabeza. Sí, es que es así. Entonces, si yo no tengo la presencia de Dios, mi espejo está sucio. ¿Cómo? Porque si yo no tengo la presencia de Dios, el espejo no está sucio, no está limpio, Ajá. no le he pasado el trapo, no nada. Entonces, ese es mi trabajo, ¿no? Limpiar el espejo por medio de la experiencia con Dios. Y una vez que tenga esa experiencia como el nivel avanzado, entonces voy a experimentar la santidad por medio de ese reflejo. Sí, es así más o Sí. menos. Son dos opuestos. Por un lado, Dios es tan santo, que es como imaginarse que nosotros queramos llegar al centro del sol. Eso es algo imposible. Nosotros somos seres limitados, somos criaturas hechas por Él, y no podemos pretender llegar a sentarnos a tomar un café, por decirlo así. Es que no sería el ejemplo adecuado. No podemos pretender identificarnos absolutamente con Dios. Utilizo un lenguaje así porque no creo que estoy tratando como de simplificarlo un poco. Dios es sumamente santo, ¿ya? Sumamente santo. Y el hombre no puede participar, digámoslo así, de una manera plena y absoluta, sino gradual con Dios. Dios es misterio. En otras palabras, la santidad de Dios es un misterio. Es lo que Él es en esencia. Y nosotros podemos tratar de entender y vivir el misterio, pero no lo podemos vivir de una manera absoluta. Porque si lo vivimos de una manera absoluta y entramos plenamente en ese misterio, ya pues no sería Dios, sino que nosotros mismos seríamos Dios. No sé si me doy a entender en ese punto. ¿Sí? Pregunto por allá. Sí, sí, ¿Me doy a entender con eso? sí, sí. Es sumamente santo. El misterio de la santidad de Dios es tan grande que nosotros podemos participar en ese misterio de santidad, no de una manera absoluta, sino de una manera gradual, en la medida en que nos vayamos poco a poco acercando a Él. Entonces, disfrutamos de su presencia y en ese disfrute de su presencia, de ese gozo, es que nosotros vivimos la santidad. Por eso es que decía, ahorita no les debo la cita, pero decía el mismo Cristo de que en el cielo algunos brillarán más que otros. En el cielo no todos brillaremos con la misma intensidad. Cada uno brillará en la medida en que participe de esa presencia de Dios. Unos podrán decir, estarán más cerca, otros estaremos más lejos,
pero todos de alguna manera disfrutamos de esa luz divina. Lo importante es no quedarse por fuera. Y ahí entonces voy al otro extremo. A pesar de que nosotros tengamos esa comprensión de que la santidad de Dios es algo aparentemente inalcanzable, y ya digo aparentemente inalcanzable porque el misterio de Dios es sumamente infinito, incomprensible, eso no quiere decir de que nosotros no podamos ser santos, ¿sí? Podemos participar de esa santidad de Dios. De repente yo no voy a ser San Juan Bosco, pero yo, cada vez que saludo a mi vecino, a mi vecina que no me cae nada bien, pero yo hago el esfuerzo, de alguna manera estoy participando de esa luz divina, de esa santidad divina, del amor de Dios, ¿sí? No soy Juan Bosco, pero me estoy dejando bañar por esa presencia de Dios. Y yo vivo, en cierta manera, la santidad. Y me esfuerzo cada día más por estar en esa presencia. Es por eso que es tan importante el evangelio de hoy. Permanezcan en mí. Permanezcan. No se alejen. Es permanecer. En eso está el juego del discipulado, del discípulo que busca la santidad, en una dinámica de permanecer a pesar de las dificultades que pueda tener, ¿sí? Permanezca un poco a la distancia, vale, está bien, pero permanece, ¿ya? No deje que ¿cómo se dice? No deje que te absorba la oscuridad, busca siempre de la luz. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario? Voy. Ahí estás. Saludar a la vecina que no me cae muy bien. Si saludo a la vecina que me cae súper bien, ahí puedo estar tirando para el otro lado. No tiene mérito. Ok, hay una charla que a mí me gusta mucho también en YouTube, se llama Combate Espiritual según San Francisco de Sales. Ajá, muy bueno el libro. Es un sacerdote hablándole a monjes o hablándole a sacerdotes y tiene detallitos muy, muy, muy simples, pero que a la vez cuestan mucho. Claro, a algunos les costará más que a otros. No todos cojeamos de la misma pata o de la misma pierna, pero cuando estás tratando de abrir una gaveta y la gaveta se le traba una pluma y no te deja abrir la gaveta y tú estás apurado, vas tarde para el trabajo, en vez de maldecir, en vez de decir 2 o 3 groserías, oh, Señor, ofrecer esos pequeños sacrificios. Y así, la charla dura 1 hora y está llena de detallitos de cómo podemos dejar que la santidad nos encuentre, por no contradecir lo que decía. Es que veamos que la santidad no se manifiesta de la misma manera en todos. De la misma manera que los efectos del sol no son los mismos en todos. A pesar de que haya vida en todo a su paso, de la misma manera hay diferentes estilos de vida bajo el sol, ¿no? De la misma manera hay diferentes modos de santidad frente a Dios. Veamos, por ejemplo, hoy celebramos, todavía no ha terminado el día, a San Isidro Labrador. San Isidro Labrador no fue un hombre, un monje, un sacerdote, que son como los modelos clásicos de santidad, ¿eh? Hoy en día vemos que hay otra, Kiara, no me acuerdo el nombre de una, que era doctora, madre de no sé cuántos hijos, y es una mujer santa. Entonces, la santidad, la iglesia misma va proponiendo nuevos modelos de santidad que ya han quedado o que estaban quedando como en el olvido, ¿sí? El padre Galende, no sé si lo han conocido alguno, el padre Galende decía la santidad de la ama de casa, existe la santidad del albañil, cada uno vive a su propio modo la santidad o esa presencia de Dios. Lo importante es no separarse o sencillamente permanecer en esa presencia. No todos los santos son iguales. Incluso vemos santos de que eran sumamente amargados,
Pero ¿dónde estaba su santidad? En que constantemente pedían perdón, en que constantemente se humillaban cuando hacían algo mal. Entonces, vemos santos como Santo Domingo Sabio, que era un jovencito y a tan poca edad fue santo. ¿Ya? Vemos vírgenes como Santa Teresita de Jesús, que sin salir del convento vivió su santidad a cierto modo. Vemos entonces también otros modelos, o sea, vemos muchísimos modelos totalmente diferentes, con vidas totalmente diferentes, tiempos, profesiones totalmente diferentes. Entonces, en circunstancias totalmente diferentes. Eso quiere decir de que no importa dónde estemos, cómo estemos, incluso con qué pecado estemos, todos estamos llamados a participar de esa presencia de Dios que es omnisciente, omnipresente. Bien, ya no los aburro más. Ya. ¿A quién se le pasó la novela? No sé. Bueno, no sé, Rosana, si quieres agregar algo. De nuestra parte, pues muchas gracias, profesor. La verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Tenemos tarea. Ahí les fui escribiendo las citas bíblicas que fue mencionando el profesor. Así que creo que ha sido muy, muy provechoso. Entonces ahí, Rosana, no sé si quieres agregar algo. Bueno, muchas gracias, profesor, por la presentación. Creo que todo el mundo quedó con tarea, quedaron también interesados. No han visto desglosarle todos los evangelios, ahí sí demoramos un poquito más, ¿verdad? Entonces, Ay, sí. así que bueno, de verdad que muchas gracias, profesor, y gracias a todos ustedes también por su participación. Esperamos que les haya servido y que en el caminar sigamos aprendiendo cada día más, ¿no? Que sigamos disfrutando de la presencia de Dios y acercándonos cada día un poco más. Bueno, yo lo dejo con este pensamiento, que la santidad no se convierta para nosotros como algo lejano e imposible de alcanzar, sino algo que podamos asimilar en el día al día. Que no veamos la santidad como algo imposible de alcanzar, es algo de la rutina, algo de todos los días. El levantarse de gracia ya es un signo de santidad. El reír, el sonreír, el dar gracias, todo eso es signo de santidad. Que no nos debemos engañar por esas falsas imágenes de santidad, de que solamente hay que, los monjes y las monjas, y hay que estar volando por los aires, ¿ya? Y haciendo grandes ayunos para eso. Yo hablo muchísimo, así que... No, muchas no sé si han gracias. escuchado, antes de irme, porque ya mi hija me está ahí, me está mirando Vamos a mal. tomarnos una foto. Mientras eso, fíjese, Santa Teresita de Jesús se consideraba en un inicio sumamente imposible ser santa. Y decidió, dice ella, irse por un caminito. Ya eso lo conocemos después como el camino de la infancia, espiritual. Por ahí un dato que nunca se me olvida en su libro, en su diario de Historia de un alma. Dice que cuando tenían que hacer sus deberes, todas estaban cosiendo y a veces eso era sumamente tedioso. Y cuando ella está haciendo ese tedio, llega la Madre Superiora y les propone salir, ir a hacer otra diligencia. Una diligencia, cualquier otra cosa era, dice ella, cualquier otra cosa era mejor a estar allí aburrida cosiendo. Y ella quiso levantar la mano de primera, ¿ya? Sin embargo, dice que se hizo una violencia interior, se las aguantó, como decimos en buen panameño. Se las aguantó y siguió disimulando que seguía cosiendo para darle la oportunidad a alguien más. Igualmente dice que cuando tenían que pasar de un salón a otro, todas escogieron las mejores sillas y escojan cada una su silla. Y todas escogieron la mejor silla. Pero ella, haciendo un acto de sacrificio, decidió escoger la silla que estaba un poco tambaleante. ¿Ya?
Y de esa manera, entonces, ella iba creciendo en esos pequeños detallitos, en la santidad. Y hoy es doctora de la iglesia. Y de ella no conocemos grandes milagros ni grandes tratados. Lo único que hizo ella fue tomarse en serio, hacer pequeños actos de amor al prójimo, todos los días. Y que esos pequeños actos de amor nos vayan acompañando, ahora y siempre. Amén. Ahora sí me callo. Muchas gracias, profesor. Esperemos que no sea la última. Está cordialmente invitado a acompañarnos. Ojalá gracias por pueda su ser paciencia. presencialmente, si Dios lo permite, que nos podamos reunir pronto. Ojalá Muchas así gracias. sea. Sé que dejo Muchas muchas gracias. preguntas, pero igual, ya después las resolveremos. Así es. Bueno, antes que se desconecten todos, creo que Edgar quería decir algo antes de los avisos parroquiales virtuales. Edgar, ¿querías decir algo? ¿Qué te voy haciendo así? Casualmente era eso, darle las gracias al profe que está invitado para cuando quiera y nada más habla con ya. Y invitar a las personas que veo nuevas, que bueno, ya él va a dar los anuncios para invitarlos a la misa el domingo. Así es. Entonces, bueno, el domingo vamos a tener a las 9 de la mañana misa, si Dios lo permite, y a las 3 de la tarde vamos a tener el tema que estaba programado para ese día, así que vamos a tener doble jornada. A las 9 de la mañana la misa, y a las 3 de la tarde vamos a tener el tema El Camino de Emaús, Encuentro con Jesús Resucitado. Que lo va a dar nuestro compañero de comunidad, Juan Carlos. Entonces, como les dije en el chat, vamos a sacar provecho del tiempo que tenemos para hacer estas cosas virtuales antes que se acabe la cuarentena. Así que aprovechemos el domingo que vamos a tener dos sesiones, la misa, que es súper importante, y en la tarde el tema. Y el lunes, el diácono Roque Alvarado nos va a dar el tema La Iglesia que Soñamos. Vamos a hacer el rosario, igual vamos a tener tema. Así que, pues, bienvenidos todos, están cordialmente invitados, las personas que se unieron hoy por primera vez también, pues, bienvenidos. Y, por último, quería recordarles que estamos gestionando apoyar a nuestros hermanos de la comunidad de Bruquincito, de Viejo Veranillo, de La Lucería, que están pasando por dificultades en estos momentos. Entonces, la pastoral juvenil, bueno, los muchachos, y en conjunto con la pastoral social, pues están ahí coordinando eso, pues para hacer unas bolsas de comida y las otras semanas llevarlas. Entonces, básicamente, pues hay varias opciones. La más sencilla obviamente es que transferir a mi cuenta, yo estoy recogiendo el dinero, vamos a pasar factura de todo lo que se compre para que quede todo transparente, y la otra es pues que compren pues comida básica, arroz, lenteja y tal, y llevarlo a la parroquia pues para complementar las bolsas. Y también los que estén en disposición de ayudar, pues ahí también Aníbal les va a avisar cuándo se van a hacer las bolsas y todo. Entonces, solamente para que sepan, vamos a estar recogiendo donaciones sábado, domingo, el lunes y el martes, porque el miércoles se quiere hacer las compras para el jueves armar las bolsas y entre jueves y viernes entregarlas. Entonces, digamos que básicamente ese es el calendario, así que los que estén en la medida de apoyar, pues sabemos que hay muchos pasando dificultades y tal, así que los que puedan, les pido por favor su apoyo. Entonces, ahí estamos compartiendo los datos en los grupos, y las personas pues que no están en el grupo, que son nuevas, si quieren apoyar, contactar a la persona de la comunidad, que igual va a hacer un bannercito con los datos para que lo podamos compartir. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo o si me comí algo. Llevamos $435 recogidos. Así que vamos bien. Ito, ¿quieres decir algo? Te lo tienes que quitar, ahí estás. El profe preguntó si se podía compartir algún documento a través de la reunión. Pero no, yo quería decirles que no tengo idea cuánto cuesta la plataforma Zoom, si estas reuniones tienen algún costo, pero cada vez que dicen que se va a acabar la pandemia, perdón, la cuarentena, mi corazón tiembla, porque si se acaba la cuarentena yo me quedo sin ustedes. Entonces, si habrá alguna manera
de que una vez esto pase y se empiecen a reunir ya parroquialmente, físicamente en la parroquia me refiero, si hay alguna manera de seguir sosteniendo este tipo de medios, porque es la única manera que tengo de estar en contacto con todo. Yo estoy en Guatemala, así que también me conviene. Yo voy a hablar con el padre Popito para que nos deje crear una pastoral virtual. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos eso para seguir conectados. Ahí vamos a ver. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, ahí mando el documento. Igual estoy grabando la charla. El tema lo vamos a tener en YouTube un poquito más tarde. Les paso el link también para los que quieran repasar o los que lo quieran compartir. Me parece que la información es súper valiosa. Así que les voy a compartir el link para que puedan mirarlo nuevamente y compartirlo para que no se quede con nosotros la enseñanza. Entonces, Dios les bendiga, descansen y nos vemos el domingo si Dios lo permite. ¡Chao! Chao. Bye. Bye. Bye.